Sí, ahí está. Ahí estoy grabando. Bien. Bueno, seguimos, ¿les parece? Este método igual, este acercamiento por ejes es fácil. Ahora vienen los un poquito más difíciles. ¿Qué pasa después? Tenemos el que a mí me gusta llamar acercamiento por rectas. ¿Qué pasa en este acercamiento? Se llama así al límite cuando el camino elegido para acercarme a él son las rectas que pasan por el punto. Entonces, si tenemos en cuenta la ecuación de la recta que pasa por el punto, ¿se acuerdan de esta ecuación? Nos la impregnaron en el cerebro para siempre. Ahí está. Esa es la ecuación de la recta, ¿no? Donde M, ¿saben? Esta de acá, es la pendiente de la recta. Entonces, haciendo variar a M, a esta pendiente, se obtienen las infinitas rectas que pasan por el punto. Vamos a hacer un gráfico muy rudimentario por acá, porque si empiezo a usar la regla, no termino más. Pongámosle que esto es I0 y esto es X0. Nuestro punto está por acá, más o menos. Entonces yo empiezo a cambiar la pendiente, haciendo variar este M, para que me abarque a mí todas las rectas que pasan por el punto. Entonces, si por todos los caminos rectos obtengo el mismo valor, no puedo asegurar que el límite no existe. Pero, ¿qué pasa si por todos los caminos rectos tengo distintos valores? Ahí ya puedo asegurar que el límite no existe. Esto es medio un trabalenguas. Ahora lo van a entender mejor. ¿Qué va a pasar? Cuando yo llegue a la respuesta del límite, si la respuesta depende de M, puedo asegurar que el límite no existe, porque por distintos caminos llego a valores distintos. A ver, vamos a ver un ejemplo más fácil. Tengo este límite, ¿no? Límite de xy tendiendo a 0, 0, 2x, vamos a usar el anterior para que vean. Ya sabemos que no existe, ¿no? Pero ahí x más y cuadrado. Bueno, como vimos antes, obtenemos indeterminación 0 sobre 0. Y ahora tratemos de usar este límite, ¿les parece? Vamos para acá abajo. Entonces, donde dice y, voy a reemplazar mx menos x0 más y0. Estos x0 y 0 son a donde quiero al 0, 0 este de acá, ¿no? Entonces acá va a valer 0 y acá va a valer 0. O sea que en este caso vamos a decir que y es igual a mx. ¿Sí? Entonces, resolvamos. xy tendiendo a 0, 0 con y igual a mx. Vamos a decir que el límite de x solo tendiendo a 0, como y la vamos a reemplazar por mx, nos va a quedar que es 2x más, dice y, o sea que pongo mx al cuadrado sobre x más, de vuelta, mx al cuadrado. ¿Se entendió lo que hice ahí? O sea, reemplacé donde dice y por mx. Entonces, a ver, resolvamos esto un poquito algebraicamente, ¿no? Si yo puedo hacer un factor común que diga esto, miren, puedo decir que x es igual a 2 más m al cuadrado por x. ¿Se entiende lo que hice ahí? O sea, distribuí la potencia y me quedó así, el factor común x sobre x más, perdón, no hice la x por, ahí está, 1, voy a poner acá, más
m al cuadrado por x. ¿Sí? Lo resolví un poquito algebraicamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Se me puede... Opa, ahí está. Se me puede ir la x con la x, ¿no? Y entonces me va a quedar 2 sobre 1, ¿no? Porque esto también se me va. ¿Qué opinan? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces esto me da 2. ¿Por qué decís que se te va el m cuadrado de x? El X tiende a 0. Ah, verdad, verdad. El x tiende a 0, entonces se me va. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, no sé quién contestó. No me deja ver los nombres, eso es lo que no me gusta de Zoom. Entonces esto es igual a 2. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo llegué al 2? Antes que nada. Sí. Genial. Bueno, entonces, ¿esto qué significa que me dé 2? Significa que cualquiera sea la recta que elija para acercarme al punto, en este caso el 0, 0, el origen de coordenadas, ¿no? Era donde nos pedía evaluar, el valor a que se aproxima la función es siempre el mismo, es siempre 2 el valor al que se aproxima la función. ¿Sí? Por ejemplo, si esto me hubiera quedado en función de m, por decirlo es 5m, acá me dice que cualquiera sea la recta, no siempre me va a dar el mismo valor. O sea, este m me va a variar y por lo tanto este resultado también me va a variar. ¿Sí? Te hago una pregunta. Sí. Cuando al principio, donde decía x0 y 0, vos lo reemplazaste por 0 porque dijiste, yo tomo una recta, de todas las rectas tomo una que pase por el origen. ¿Por eso le pusiste 0, 0 ahí o por otra Claro. razón? Este x0 y 0 que yo pongo acá es esto de acá. Sí. X0 y 0. ¿Se ve? O sea, es Sí, como sí, decir sí, que sí, el lo veo. límite, entonces yo lo reemplazo en la ecuación de la recta. De ahí sale que esto es 0 y esto es 0. Ah, ok. ¿Sí? Quiero que igual se entienda el concepto de qué pasa si esto me da un valor definitivo, o sea, si el resultado no depende de m. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Qué pasa si el resultado no depende de m? ¿O lo vuelvo a explicar? No, yo no lo entendí. Ok. Entonces, ¿qué pasa si el No, yo valor... tampoco. Lo voy a tratar de explicar con otras palabras. ¿Qué pasa si el valor no depende de m? ¿No? M, como saben, exactamente, m, como saben, es la pendiente de la recta, ¿no? Bueno, entonces, si yo acá tengo un m, pongámosle que esto me da resultado 2m, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto significa, quiero buscar palabras más fáciles y no sean tan matemáticas, si esto me da 2m, significa que tengo para diferentes rectas que pasan por mi punto estudiado, o sea, en este caso el 0, 0, que es donde yo quiero saber el límite, voy a tener diferentes rectas, o sea, el valor al que me acerco acá, Va a variar según el valor de m, ¿no? exactamente, o sea, la pendiente me va a variar. Si a mí me da que no depende de m, significa que por cualquier recta que me acerque al punto, el valor de la función siempre se aproxima, en este caso, a 2. Esto, tachémoslo, ¿no? Fíjense, ahí me da 2 el resultado, o sea que no depende de m. O O sea sea que ahí que, tengo que seguir avanzando porque no puedo probar que exactamente, el no límite no podés existe. probar. Como que este resultado no te está diciendo nada. Te está diciendo que por cualquier recta que te acerques, el límite va a ser igual a 2. Pero esto es por cualquier recta. Después me puedo acercar por cualquier curva. No solo existen las rectas. Pero eso quiere decir que no dependa de m. Que cualquiera sea la recta que yo elijo, el valor de la función siempre es el mismo. Siempre me va a dar 2 el límite. Si elijo la recta y igual a 2x, el límite me da 2. Si elijo la recta y igual a 5x menos 8, el límite me va a seguir dando 2. Eso significa que no depende de m.
Como en la parte que mostraba el profe que hacía las rectas y después pasó una parábola y ahí llegó a que el límite no existía. Exactamente, exactamente. Entonces, esto es lo que pasa si no depende de M. Pero ¿qué pasa si depende de M? Si depende de M, me está diciendo esto que el límite, si yo elijo la recta, como les dije antes, 2x, el límite me va a valer una cosa, A. Si elijo la recta 5x menos 8, el límite me va a valer B. O sea, y acá, como esto me da distinto, yo ya puedo asegurar que el límite no existe. Por eso, cuando el resultado depende de M, yo puedo asegurar que el límite no existe. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, sí, se entendió ahora. Genial. Bueno, déjenme borrar esto que hice acá. Así les queda más prolijo a ustedes cuando después lo suba. Ahí va. Bueno, o sea que fíjense que si yo hubiese arrancado con este acercamiento por rectas, tendría que haber probado otro método. O sea, tendría que después haber hecho el acercamiento por ejes y ahí ya me daba que el límite no existía. Pero si yo arrancaba por acá, todavía no podía asegurar nada. ¿Sí? ¿Cómo no podías asegurar nada? O sea, cuando yo tengo el acercamiento por rectas, para asegurar que el límite no existe, se los voy a escribir acá. Esperen que agarró el lápiz. Acá. Para asegurar. Perdón mi letra, chicos, es que estas tabletas son medias complicadas. Para asegurar que el límite no existe, el resultado del método, ¿no? De este acercamiento, el resultado debe depender de M. Entonces, cuando vos me preguntás por qué acá no llego a ninguna conclusión, es porque fíjate que el resultado es independiente de M. O sea, para yo ya asegurar que el límite no existe, el resultado me tiene que quedar que depende de M. O sea, esta M que yo reemplazo acá, en el I igual MX. ¿Sí? Por eso digo que Sí. tenés que usar otro método para demostrar que el límite no existe. Ok, ya entendí, gracias. Y Perfecto. ahí no tiene sentido seguir avanzando. Si hago con I me va a dar 1 de la misma manera que antes, ¿o no? ¿Cómo? Repetime, no te entendí. Si yo agarro y hago... No, capaz que es una pavada lo que estoy diciendo. No, no importa. Pero ponele, agarro la ecuación de la recta y despejo X. Me queda I sobre M es X. Sí. Y hago todo lo mismo, pero con I, con el límite de I tendiendo a 0 me va a dar 1. De la misma manera que me dio antes en el Sí, otro método. vas a estar haciendo más de lo mismo. Está, perfecto. O sea, tenés que directamente pasar a otro enfoque, a otro acercamiento por otro lado. Perfecto, gracias. Listo. Disculpa, no te Una entendí la observación de que vas a estar haciendo más de lo mismo. ¿En qué sentido se lo dijiste? En que vas a seguir acercándote por rectas. No, está bien. Sí. Sí, sí, pero, o sea, me refiero, ¿no? Ya sabemos que, bueno, si lo encarás por ahí te da 1. Pero no sería erróneo el pensamiento de lo que dijo recién la compañera. O sea, lo podés encarar por I y... Pero tenés que decir que X es 0. Sí, tomo el valor que me lo pide en el límite, o sea, en el punto que estamos trabajando. Sí, o sea, eso dejaría de ser acercamiento por rectas. Estarías acercándote por un eje. Estarías haciendo lo que Ok. pasa acá. Ok. Creo que una chica también había hablado. Sí, yo tenía una duda. Sí. ¿Hay algún tipo de función particular en la que tenemos que usar este método? Por ejemplo, en el anterior habías dicho si tiene un más o un menos en el numerador. ¿Con este método hay también algún truquito? No, de este no tengo truquito, este es práctica. Del único que tengo truquito es del anterior, que siempre funciona cuando tengo más o menos en el numerador. Pero de este no.
Ojalá. Claro, y No. siempre se vuelve a la pregunta de cuándo uso cada método, o sea, en qué situación uso cada método, pero bueno, eso es la práctica, ¿no? Sí, yo también siempre, porque uno lo que siempre quiere, más que nada en un parcial, es ahorrarse pasos, ¿no? Para no perder tiempo, pero en esto no. Es práctica para empezar a tratar de darte cuenta por dónde te conviene encarar. Y a veces capaz con tu pensamiento inicial le errás, así que es medio Son cosas como que prueba te y van error. son cosas que uno va incorporando como los métodos para resolver indeterminaciones, tipo con práctica solamente el único. Claro, forma. sí. Sí, del único, ya te dije, del único que tengo truquito es del anterior, pero los demás, no. Es práctica, lamentablemente. O sea, si no te da la anterior, te queda la de, bueno, hagamos acercamiento por rectas y recemos para no perder más tiempo. Claro, bueno, yo al final de toda esta explicación que estoy haciendo, les voy a dar como unos pasos a seguir, ¿no? Para qué hacer en el caso de calcular límites. O sea, por dónde te conviene arrancar. Que ahora en un ratito lo digo. Es un orden como para que ustedes tengan de qué hacer. Igual ¿Sí? este segundo método todavía no termina, ¿no? No, este segundo método, el acercamiento por recta, sí, ya terminó. Tipo, no tendría que, pero o sea, en el anterior método, o sea, tengo que justamente comprobar si es que el acercamiento por X o por Y, teniendo cero, es Sí. diferente. En este de acá, solamente reemplazo el eje Y, o sea, no entiendo esa parte. Claro, solo reemplazás eso, el eje Y, por MX, porque te aparece esta M. O sea, y si el resultado, vuelvo a lo mismo, y si el resultado Claro, depende de M, ya podés decir que el límite no existe, porque por distintas rectas me da valores distintos el límite. Por eso se hace solo con este reemplazo, porque si no tenés que hacer reemplazo por infinitas rectas y no podés hacer infinitos cálculos. Te hago otra consulta. Sí. Ponele, no sé si es posible, pero ponele que vos haces el límite así de X tendiendo a 0 y te queda que depende de M. Ahí avanzás y haces el límite de X, de Y, perdón, tendiendo a 0 y te da un valor. Eso se puede y ahí ya lo descartás, tenés que hacer otra cosa. No, O- una vez que te da que depende de M, por chau, más de que uno listo. dependa de M. El límite no Listo. existe. Sí, Está, perfecto, gracias. listo. disculpa. Sí. Igual quédense tranquilos que este es un tema que todo el mundo pregunta un montón porque es medio confuso. Así que sí, dale, pregunta. Claro, por ejemplo, con el primer método supuestamente salía que existe el límite, pero acá supuestamente, como no depende de M el resultado de la función, quiere decir que existe el límite. No. Ojo. Cosa que no es No es concluyente, te puede haber dado Ninguno, acá que exactamente. existe y en otro lado te da por qué no existe, ¿viste? Exacto, muy bien. Claro, estos métodos no son concluyentes. O sea, solo es concluyente, mejor dicho, solo es concluyente cuando por dos caminos distintos, el límite me da distinto. Ahí yo ya puedo concluir, listo, el límite no existe. Pero si, por ejemplo, fíjense acá, me da que no depende de M, yo no puedo asegurar que el límite existe. Lo mismo acá. Imagínense que por X y por Y, imagínense que acá me daba 2 y acá también me daba 2. Acá no puedo asegurar que el límite existe tampoco, por más de que me dé igual. ¿Sí? Porque solo recorrí dos caminos. Recorrí el camino por el eje X y recorrí el camino por el eje Y. Por esos dos caminos me dio igual y por todos los demás, no sé. Entonces, por eso no es concluyente. O sea, si te piden probar que el límite existe, lo más probable es que termines usando el método concluyente. De la otra manera Sí. no lo puedes. Claro, de otra manera no lo puedo. Si te piden demostrar que un límite existe, que no creo, que te van a asegurar, siempre es demostrar que el límite no existe. El método concluyente es este. O, bueno, eso supuestamente era una llave, me salió re mal. El método concluyente es este. O por definición de límite. Pero ya te digo que se te puede armar un choclo gigante, por eso Seba dijo que si alguien
llega a resolver un límite jodido por definición, lo hacemos decano de la facultad más o menos, porque se puede poner muy engorroso. ¿Sí? O sea, Ok, el método una concluyente última, es este. Sí, una última pregunta sobre el segundo que estabas explicando, del rectas. acercamiento por rectas. Sí. Ahí ya habías explicado bien que, bueno, si el resultado depende de M, no podemos, digamos, podemos, mejor dicho, asegurar que no existe el límite. Ahora, por Exactamente. ejemplo, en este caso que nos terminó dando 2, Ujú. ¿cuál es la resolución? O sea, probar por otro método porque este no nos sirvió, o sea, ya como que no podemos hacer más nada. Sí, eso, exactamente, sí. Perfecto. O sea, si yo Genial. me hubiesen dado este límite, ¿no? Sí, Me dan este límite, 2x más y al cuadrado sobre y más y al cuadrado. Y yo arranqué por el acercamiento por rectas y me dio 2, o sea que no depende de m, tengo que probar claro. otros métodos. Perfecto. Genial. Perdón. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Otro método sería otra función, ¿no? ¿O qué implicaría otro método? Claro, otro método es, esto estás usando las rectas. Te podés acercar al punto por curvas, te podés acercar al punto por Claro, los ejes. una cuadrática, una... Claro, exacto. Curvas me refiero a todo. Parábolas, lo que sea. Está bien. Por eso digo que hay infinitos caminos, es imposible recorrerlos todos. Así que bueno, la idea es probar que el límite Es no como existe. que es culpable hasta que se demuestre lo contrario, una cosa así. Sí, eso es. Exactamente, eso es. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más antes de que pase al acercamiento por curvas vendría a ser? No. Bien, buenísimo. Bueno, igual cualquier cosa me vuelven a preguntar de este tema, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si por ninguno de estos dos métodos, yo tengo un límite de que por ninguno de estos dos métodos me da? Tengo que probar por otros caminos, ¿no? Hasta encontrar uno en donde el límite sea distinto. Y si por distintos caminos sigo obteniendo el mismo límite, sigo sin poder saber si este límite existe o no. Pero bueno, roguemos que para esta parte los de la facultad no son tan malos. Si ustedes ya por estos dos métodos les sigue dando que no saben si el límite existe, ya por este último método les va a dar que no existe. Así que bueno, veamos lo que pasa acá. Vamos a usar otro ejemplo. Lo escribo acá. ¿Qué pasa si tengo este límite? Límite de xy tendiendo al 0, 0. 2x al cuadrado por y sobre x a la cuarta más 3y al cuadrado. Bueno, fíjense que el acercamiento por ejes, con ese truquito que les di, ya medio que no me conviene porque en el numerador no tengo ni más ni menos. Lo podemos hacer, que si quieren ahora se los hago, pero yo ya con ese truquito me voy dando cuenta que por ahí no me conviene arrancar. Pero fíjense, hagámoslo si quieren para practicar un poquito. Dijimos que el límite de x tendiendo a 0 de x0, o sea que donde dice y pongo 0, me va a quedar 2x cuadrado sobre x a la cuarta, ¿no? Si me equivoco o algo porque voy muy rápido, me dicen, perdón, acá es por 0, ahí está. Entonces acá arriba, esto me queda que es igual al límite de x tendiendo a 0, de 0 sobre x a la cuarta, que esto es igual a 0, ¿no? Esto es eje X. Y ahora, si me acerco por el eje Y, el límite de Y tendiendo a 0. Ahora, donde dice X, pongo 0. Entonces, esto me queda 2 por 0 por Y sobre 0 a la cuarta es 0, 3Y cuadrado. Esto es límite de Y tendiendo a 0, de 0 sobre 3Y
al cuadrado. O sea que esto también me da 0. O sea que estos son iguales. O sea, Ahora, o sea, decís que tu tip no funciona porque te estaría anulando siempre el numerador. exactamente. Si no tengo un más o un menos en el numerador, el Claro, 0 siempre sonaste. me va a anular todo y siempre me va a dar 0. Entiendo. Entonces, esto es igual. O sea que, ¿qué quiere decir? Igual me parece que aunque tuvieras un más, tampoco daría. ¿Un más dónde? No, sí, puede que no te dé también, pero Claro, yo a lo que avisé, va el puede tip, que no. Exacto. Claro, claro, o sea, con la suma, vos te estarías borrando un término por hablar en criollo, digamos. Ujú. Y te Claro, queda el otro, y capaz que te puede dar o no, pero con la multiplicación ya directamente te hace un 0 arriba y siempre te va a dar, el límite te va a dar 0. Entonces no podés negar que existe claro. el límite. exactamente. Igual fíjense que, bueno, en este caso y en todos los que tengan solo multiplicación arriba y el límite que quiero estudiar es en el 0, 0, siempre me va a dar 0 arriba. O sea que este método no me va a servir. Claro, este tiene muchas limitaciones. Claro. Bueno, entonces fíjense que me dio, si me acerco por X y si me acerco por Y, me dio por los dos lados 0. O sea que no puedo asegurar que el límite existe ni que no existe. No puedo asegurar nada. O sea, no puedo hacer nada con este resultado. Entonces voy a tener que empezar. Les voy a poner acá acercamiento por ejes. Entonces tengo que empezar a recorrer otros caminos. Vamos con el otro método. Vamos a probar con el acercamiento por por rectas. A ver qué pasa. Dijimos que voy a decir que Y es igual a MX, ¿no? Entonces me va a quedar que el límite de X tendiendo a 0 va a ser 2x cuadrado por mx, ¿no? Sí, Sobre x a la cuarta, más 3 por, vamos a ponerlo así, mx al cuadrado, ¿no? ¿Reemplace bien? Pero no entiendo, ¿por qué hiciste eso? Porque O sea, ¿por qué MX? es el acercamiento por recta. estoy usando el método de acercamiento por recta, que si te acordás, yo dije que en este método Sí, reemplazamos pero no donde dije, no nos habíamos dado cuenta ya que no funcionó por ese método. no, Es el otro método, ejercicio, ¿eh? claro, Otro es otro ejercicio. ejemplo. Ok, ok. Fíjate, Claro, acá sí, está, Ta. este. Vale, Ahí me di sí, cuenta, sí, sí. lo Perdón. resalto un poco ahí. No, no pasa nada. Así saben que es un ejercicio nuevo. Ahí está, pongámosle. Bueno, entonces, acercamiento por rectas. Reemplazo donde dice y pongo mx. Resolvamos esto para que nos quede un poquito más lindo, ¿no? Algebraicamente. Límite de x tendiendo a 0. Hago un poquito de cuentas y me queda 2x al cubo por m sobre x a la cuarta más 3m cuadrado por x cuadrado, ¿no? Sí, Buenísimo, vayan siguiéndome porque capaz que me equivoco en estas cuentas. Seguimos, lo sigo acá abajo. Límite de x tendiendo a 0, ¿qué podemos hacer? Podemos, sacar factor común x al cuadrado. bien, abajo, ¿no? Me estás Exacto, diciendo. el denominador. Sí, Bien, entonces 2x al cubo por m sobre x al cuadrado. Y acá me queda x al cuadrado más 3m cuadrado, ¿no? Sí, sí, Perfecto. ¿Qué pasa acá? Este x cuadrado se me va con este cubo, ¿no? sí. Y esto sí. me queda límite de x tendiendo a 0 de 2xm sobre x al cuadrado más 3m cuadrado. Bueno, y entonces, ¿qué pasa?
Queda El 0. límite te da Y 0. ya, Claro, me queda 0, ¿no? Sobre 3m cuadrado, que esto es igual a 0, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa? nada. No podés Estamos en asegurar que el problemas. límite no existe. Exactamente, estamos en problemas, chicos. Chao, no me sirvió este método y ustedes en su casa llorando, ¿qué hago? Vamos a poner acá acercamiento por rectas. No sirve de nada. Claro, o sea, todo lo que hicimos hasta ahora no sirvió de nada. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, no me queda otra que acercarme por alguna curva que pase por el 0, 0. Condición para acercarse por una curva, la curva que elijamos tiene que pasar por el punto, o sea, tiene que pasar por el 0, 0 en este caso. Casi siempre se usan, un tip, otro truquito, casi siempre se usan parábolas, ¿no? Siempre la primera curva que prueben, chicos, prueben parábola, la x, y igual a x al cuadrado, que esa les va a funcionar. Hay algunos casos en que puede que no, y ahí tienen que hacer el método que les mostró Seba de las curvas de nivel, o sea que yo agarro mi función, que es esta de acá, y la igualo a una constante k. ¿Se acuerdan ese método que les dijo? Pero, ¿no sería un caso particular de igualar ahí por ax cuadrado? ¿O estoy equivocado? Como un caso particular. Claro, o sea, si vos ahora probás de vuelta y ahora lo haces con igual a ax cuadrado, no está, o sea, no estarías indirectamente incluyendo si vos al ejercicio le buscás acá el valor de la curva de nivel, ¿o estoy equivocado en lo que estoy diciendo? No, no estás equivocado. O sea, yo acá estoy eligiendo lo que hacía Seba antes, era al poner una A acá, vieron que él ponía igual a x al cuadrado. Él está agarrando todas las parábolas, las infinitas parábolas. Yo estoy acá, estoy agarrando una parábola. Agarro una, a ver qué pasa. Sí. Que casi siempre funciona. A ver. Pero aunque pongas, si llegas a poner, por ejemplo, x cuadrado, tendría que ser el mismo proceso que arriba, o sea, no te cambia nada que tenga A, salvo que estás probando con todas las parábolas posibles. Sí, no pasa, o sea, es lo mismo, sí, no pasa nada. Por eso yo ni la pongo. ¿Sí? O sea, la puedo poner. Si quieren la pongo, pero van a ver que es lo mismo. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, hagamos este cálculo. Entonces, voy a hacer básicamente, es parecido al acercamiento por rectas, ¿no? Donde hice y, reemplazo por una función de x. Entonces, voy a decir que el límite de x tendiendo a 0, voy a tener entonces 2, paren que no me acuerdo la función. Ahí está. 2x cuadrado por x cuadrado, ¿no? Sobre x a la cuarta más, y acá me va a quedar 3x cuadrado al cuadrado, ¿no? Ahí. Bueno, esa línea. Entonces, resolviendo un poquito, como siempre, para que me quede un poco más prolijo. Límite de x tendiendo a 0 de 2x a la cuarta, ¿no? Sobre... 3x cuarta, no, 4x No, cuarta. exactamente. Esto de acá se me transforma en 3x cuarta y x cuarta más 3x cuarta me queda 4x cuarta, ¿no? Entonces, x a la cuarta con x a la cuarta se me van, o sea que el límite me da 2/4, o sea que me da un medio. Exactamente. Entonces, listo, me da un medio. ¿Qué significa? Que tengo dos límites diferentes, tengo uno que da 0 y el otro que da un medio. Exacto. O sea, Que no existe límite.
Perfecto, mejor dicho, imposible. O sea, listo. O entendí. sea, por todos los caminos que llegué antes, siempre me dio 0. Y yo les había dicho que cuando llegue un camino que me dé distinto, ya puedo asegurar que el límite no existe. O sea, ven que acá llegué 0, 0, 0, y acá me llegó un medio hermoso, y listo, ya puedo decir que el límite no existe, porque por distintos caminos me dio distintos valores. ¿Sí? El límite, si existe, tiene que ser único. Eso es igual que en análisis 1. Si existe, tiene que ser único. ¿Sí? Acá sí que los ponemos en rojo gigante. Lo más recomendado entonces es hacerlo primero por rectas y después por curvas. Así ya nos ahorramos el de por eje, que es el más inexacto, creo. Sí, vos podés Depe- arrancar por donde quieras. A ver, depende, sí, como dijo el compañero. Hay veces, ya te digo, que con la práctica te vas a dar cuenta que capaz llegas a que no exista el límite haciéndolo por rectas, y el cálculo algebraico es más fácil haciéndolo por rectas, pero en eso está, nada más. Sí, si querés arrancar por curvas, arranca por curvas. Perfecto. Una, pregunta. no, mándale. Por ejemplo, yo arranco con este acercamiento. Me da un medio. Sí. ¿Cómo verifico ya que no existe sin hacer los anteriores? Ah, no se puede. Tenés que hacer aunque sea uno y que te dé Tengo que hacer distinto. uno sí o sí. Sí. Perfecto. No es como el de rectas en ese sentido, Claro. que si, por ejemplo, ya te da distinto de M, que no depende de M, ya podés decir que, perdón, al revés, que si para asegurar que el límite no existe, el resultado tiene que depender de M. Perfecto. Esto no, pero porque yo acá usé una sola parábola. Si hubiese usado, qué sé yo, otra parábola, esta, Menos ¿no? x cuadrado, ya te hubiese dado menos medio, Claro, si yo uso otra parábola y me da distinto, ya también puedo asegurar que el límite no existe. ¿Y qué hubiera Y si pasado si hubieses- usabas todas las y si usaste parábolas la acá? X, claro, eso. ¿Cómo? Ahí va a quedar dependiendo de A el límite. Claro. Se iba a quedar A ver, dependiendo de A. hagámoslo. Igual a Dale. AX cuadrado, ¿no? Y ahí abarcamos todas las parábolas. Ujú. Límite de X tendiendo a 0 de 2X cuadrado por Ah, AX cuadrado, 100 sobre X a la cuarta más 3 por AX cuadrado al cuadrado. ujú. Sí. Bien. Límite de X tendiendo a 0. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar 2x 2A. cuarta por A. Sí, lo puse al revés, pero es lo mismo. Y acá abajo, X cuarta, bien, 3A X cuarta. 3 por A por X cuarta. ahí va. No, 3A 3a cuadrado. cuadrado, ojo, sí, muy bien. Ah, 3A cuadrado, X cuarta. Entonces, Y ahí abajo sacás factor Factor común X común cuarta. X cuarta. bien. 2A por X cuarta sobre X cuarta 1 más 3A cuadrado, ¿no? Sí, sí. sí. X cuarta se me va con X cuarta. Bueno, acá me comí escribir límite. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual al límite de X0 de 2A sobre 1 más 3A cuadrado. Entonces, esto no depende de X, así que ya lo puedo escribir como resultado. Así me quedaría, ¿no? Y como es variable, entonces decís que no existe el límite. Exactamente. Esto es igual que lo de rectas. Si me depende de A, no existe el límite. Yo acá elegí una parábola para mostrarles que directamente me da un valor numérico distinto. Pero sí, también, como dijo el compañero, si yo quiero arrancar por parábolas o por curvas o por la curva que quieras,
me conviene, para no hacer dos límites, para calcular dos límites distintos, me conviene poner como esta A que me incluye a todas las parábolas, porque si yo hago y igual a x cuadrado, me da un resultado distinto, ¿no? Y si yo después capaz pruebo por otra parábola, y igual a 2x cuadrado, y me da distinto, también puedo asegurar que el límite no existe, porque llegando por dos parábolas distintas, me da distinto. ¿Sí? Eso te iba a consultar recién antes de que hagas ese ejemplo. O sea, en rasgos generales, Ujú. a mí me beneficia más encarar por acercamiento, por una parábola genérica o por una recta genérica, no por una recta o una parábola puntual. O sea, No, obvio. con un paso menos, podría llegar a identificar que no existe el límite. Claro, sí. Sí, con una genérica te conviene más. Yo acá usé la parábola esta, igual a x cuadrado, porque si ya me daba un número distinto, ya podía asegurar que el límite no existe. Pero sí, siempre conviene la genérica, ¿no? Así ya descartás de hacer algún Pasa que otro acá límite. las cuentitas salen fáciles, digamos, entonces es súper fácil darse cuenta, pero por ahí en cuentas más complicadas, ¿o no? Sí, igual no se crean que es mucho más difícil que esto, no hay tampoco límites tan complicados. Y fíjense que una vez que reemplazás la variable y se convierte en análisis 1, estamos haciendo el límite de una sola variable. ¿Sí? Les voy a escribir acá acercamiento por curvas, entre paréntesis en este caso, parábola. ¿Sí? Profe, Sí. yo tengo una duda de cómo encararlo desde el principio. ¿Uno no debería ver el dominio para ver qué rectas puedes usar o si las parábolas algunas no están incluidas en el dominio? Sí, sí, obvio. A ver, sí, el dominio es recontra importante. Por lo que vos decís, para descartar como algunas de rectas o parábolas que no pasen por la función. Pero bueno, en este caso yo quería explicar directamente el límite y no hacer todo ese análisis de dominio que ustedes tendrían que hacer. Claro, tipo si tenés y menos x en el denominador, Ujú. no podés usar algunas rectas y si vos justo Claro, justificás con esa, está mal. y sí, exactamente. Claro, listo. O sea, el análisis del dominio tiene que estar cuando haces el límite. Claro, es básicamente para que ustedes no hagan cosas hablando mal y pronto al pedo, ¿no? Claro. Listo, gracias. Genial. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora les voy a dar como los pasos a seguir, ¿no? Como el resumen para calcular los límites con dos variables. ¿Sí? Se los escribo acá al costadito. Entonces, ya les digo que igual, como dijo Seba y como yo ya dije antes, con la práctica algunos de estos pasos ya se los van a poder evitar, porque ya van a saber para dónde va a encarar mejor el límite que tengan que resolver. Pasos a seguir para resolver límites. Ahí está. Bueno, paso 1, que esto no va a pasar nunca, lamentablemente, tratar de calcular directamente el límite doble, ¿no? O sea, reemplazo mis variables x e y por el punto que me den. El límite. Pero bueno, siempre les van a dar indeterminación, como en análisis 1. Paso número 2, si me da una indeterminación, la trato de salvar algebraicamente, ya saben, factorizando, haciendo las cosas que hacíamos para evitar
recurrir a otros métodos. Si me da indeterminación, trato de salvarla algebraicamente. Bueno, ahí está, algebraicamente. Paso número 3, si no la puedo salvar, voy a recurrir primero a los límites, a calcular límites por acercamiento por ejes, que igual con el truquito que yo les di, si ya ven que si te piden un límite en el 0, 0 y ven que en el numerador no hay más ni menos, este paso se lo evitan, ¿no? Pero bueno, lo escribo acá. Si no puedo salvarla, uso acercamiento por ejes. Si estos son iguales, paso número 4, si estos son iguales, voy a usar acercamiento por rectas. Si el acercamiento por rectas, esto es hasta que les dé que no existe. Como habíamos dicho, si el acercamiento por rectas de antes no depende de M. No depende de M, exactamente. Si no depende de M, uso acercamiento por curvas, que les pongo entre paréntesis, parábolas. Tipo, si viene un ejercicio, tengo que hacer los cinco pasos más o menos, ¿no? Y esto es como a prueba de tontos, ¿viste? Hacer estos 5 pasos. O sea, literalmente hiciste todos los caminos posibles para tratar de demostrar que el límite no existe. Vale. O sea, después cuando la tengas un poco más clara, digo, podés evitar unos pasos. A eso me refiero con que es a prueba de tontos, estos pasos a seguir. Sí, bueno, y si el paso 5, ¿no? Me llega a dar igual, listo, su profesor es malo, más o menos, así que, no, ya ahí ya les tiene que dar que el límite no existe, o sea, ya algo les tiene que dar distinto. Y acuérdense que si por todos estos distintos caminos sigo obteniendo el mismo resultado, todavía no puedo saber si el límite existe o no existe. Eso es como lo raro del tema límites. Que si siempre me da el mismo valor, no puedo asegurar ni la existencia ni la no existencia del límite. Y la única forma de comprobarlo es aplicando la definición. ¿Sí? Perdón, de eso último que dijiste de aplicando la definición ya es el modo Dios, digamos, ¿no? Claro, ese es el modo Dios. Ok. Exactamente. Pero por eso les digo que nunca va a llegar a más del paso 5. Muere ahí. Tipo, si hacemos eso ya nos promocionan, ¿no? Claro, no, sí. Harvard. O sea, No, ya les hacemos el traspaso. Paso 6, le mandamos carta de documento al profesor. Claro, exactamente. Seba, no sé si escuchaste. Ojo con lo que haces. Ideas extrañas, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿sí? ¿Se entendió? Igual tranqui, que les vuelvo a repetir, esto se lo subo. Así que si no terminaron de copiar, se lo subo. Bueno, nada, y esto es límites, básicamente. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios, pero de continuidad. Vamos a hacer 3, algo así, y ya estaríamos terminando, ¿les parece? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a poner acá arriba que esto es límites, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora, continuidad. Como vimos recién, límites es bastante distinto a análisis 1, pero lo lindo que tiene la continuidad es que básicamente es igual, o sea, se usan los mismos criterios de cuando una función es continua con una variable. O sea, las condiciones que tiene que cumplir un campo escalar de 2 variables para ser continuo en un punto
tienen que ser los siguientes. Paren que escribo acá. Continuidad. Entonces, condiciones, ¿no? Para ser continua una función, ¿no? Eso lo agregan ustedes después. Tiene que existir f de x0 y 0, ¿no? En el punto evaluado vendría a ser. El profe puso no existir. Ah, perdón. Bien, chicos, gracias. Entonces existe. Pero lo dije bien igual, ¿no? Me falló, no sé, la mano. Sí, lo dijiste bien. Bueno, también tiene que existir el límite en el punto, ¿no? Tiene que existir el límite en el punto y paso y criterio, condición número 3, que la función en el punto evaluado tiene que ser igual al límite. Son las mismas 3 condiciones que en análisis 1 para que una función sea continua. ¿Sí? Si la quiero resumir, o sea, si quiero hacer de estas 3 condiciones una sola, puedo decir que el límite de xy tendiendo a x0 y 0, ¿no? De f de xy tiene que ser igual a f de x0 y 0, ¿no? Eso es como la única, si las quiero resumir en una sola condición. El límite, fíjense, el límite de la función tiene que existir y tiene que ser igual a la función evaluada en el punto que quiero, conocer el límite. ¿Sí? Pongámosle un recuadrito. Ahí está. Bueno, hagamos algunos ejemplos. A ver. Tengo esto. Tengo f de xy, una función partida, igual a y por el seno de 1 sobre x, de x distinto de 0, y 0 si x igual a 0, ¿no? Entonces la pregunta ¿es continua en el 0, 0? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver si todas las condiciones anteriores se cumplen, o sea, si se cumple como esta igualdad que está acá en rojo. A ver. Fijémonos. Primero que nada, f de 0, 0, ¿cuánto es? ¿Qué me dice? 0. 0, exactamente, muy bien. ¿Sí? La evalúo en el 0, 0 y me da 0. Cuando x es 0, yo ya sé que mi función vale 0. Entonces, f de 0, 0, 0. Y ahora, bueno, nos quedaría, ¿no? Calcular el límite de xy tendiendo a 0, 0 y ver si ese límite es igual a 0, ¿no? Para que la función sea continua. Entonces, límite de xy tendiendo a 0, 0 de y por el seno de 1 sobre x. Bueno, ¿qué onda? ¿Cuánto vale este límite? 0, infinitésimo por acotado. Exactamente, infinitésimo por acotado. Cuando te dan un infinitésimo por acotada es un regalo de Dios porque no tienen que hacer ni una cuenta, ¿no? Entonces esto, infinitésimo. Y esto de acá, epa, ahí está. Y esto de acá, acotada. Entonces, listo, el límite vale 0. Entonces, por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que no es concluyente, o sea que existe límite. Digo, no es Que es concluyente. continua. Claro, que es continua. Sí, o sea, infinitésimo por acotada es concluyente, siempre, ¿no? Sabemos que el límite de un infinitésimo por una acotada es siempre igual a 0. Así que, como el límite es igual a 0 y la función evaluada en el 0, 0 es igual a 0 y estos dos son iguales, puedo decir que la función es continua
en 0, 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es que es continua. ¿Se entendió? Sí, sí. Yo quisiera aclarar una cosita que me quedó medio como en duda. Sí. Cuando vos te referís que es concluyente, ¿no? Es cuando vos calculás el límite sin aplicar ninguno de los pasitos que estuvimos viendo ahora, o sea, que sale de una. ¿Qué ¿A es eso te referís? concluyente? ¿Qué es concluyente? Me refiero, viste que cuando calculamos límites hay mucha incertidumbre de si el límite existe, si el límite no existe, que nunca capaz que me cuesta llegar a definir si el límite no existe. Cuando me refiero a que es concluyente, que un método es concluyente, es que yo directamente sin hacer ninguna otra cuenta ya puedo decir que el límite existe o no existe. En este Por eso, caso estos métodos existen. sale de una. Acá no Sale tuviste de que una. aplicar nada. Exactamente. Está bien. Es infinitésimo por acotada, igual que en análisis 1, el límite de un infinitésimo por una acotada es 0 siempre. Listo. Sí, o sea, porque lo que me estaba haciendo ruido recién, o sea Ujú. que si no sale de una, no puedes asegurar continuidad. El límite, o sea, vas a tener que usar O todos los sea, pasos que te di antes. y no, pero si no es que yo no puedo asegurar la existencia del límite, si todo el tiempo estamos buscando la negación, o sea, perdón, ¿no? Pero capaz que Sí. se me voló la cabeza, No, a porque si ver. todo el tiempo estamos viendo que no existe, o sea, que no puedo asegurar el límite Ujú. que existe, Te va a costar, entonces, ya te entendí, ya te entendí. Yo siempre busco, como dije antes, que el límite no exista. Entonces lo exacto. que casi siempre voy a buscar es que la función sea discontinua. Eso me decís. Claro, No, sí. creo, o sea, no, en realidad apuntaba que si el límite no es concluyente, o sea, que lo saco de una, o sea, que tengo que aplicar algún paso, Ujú. en los ejercicios anteriores, nosotros no podíamos afirmar la existencia del límite, porque estábamos usando un segundo paso, o sea, no era concluyente el resultado del límite que estábamos calculando. Sí. No sé si más o menos captás para dónde estoy apuntando. O sea, me cuesta por ahí ponerlo en palabras. Sí, a ver, no sé si te entendí, pero a ver, A ver. pará. Yo uso los pasos, como vos decís, ¿no? Sí, Y a veces los pasos estos que uso me siguen dando de que el límite no sé si existe o si no existe. exacto. Ok, entonces, hasta ahí te entendí. Después, ¿qué me Sí, decías? Lo que, que yo creo que quiere decir es que cuando tipo decimos, bueno, los dos límites eran iguales, entonces decimos que la función es continua y cuando decimos, esto no es concluyente, tenemos que utilizar otro método para saber si existe o no un límite. Creo que a eso es lo que apuntaba. no, iba más por lo que estaba diciendo ella, o sea, porque si te sigue dando cero, como en el ejercicio anterior, Ujú. el que estábamos haciendo con distintos métodos, Sí. vos no podés afirmar la existencia del límite ni la no existencia Ujú. hasta ese punto. Sí. Y Lo por lo único que tanto, todavía no puedo afirmar si la función es continua o no. O sea, están relacionados uno con el otro, límite y continuidad. sí, en eso estoy de acuerdo. Bien, entonces, si yo no puedo asegurar que existe o no existe el límite, yo no puedo ni afirmar ni no afirmar que la función es continua. O sea, no sé. Eso, ok, está bien, está bien. ¿Sí? Eso es hasta que llego a algún punto. Por ejemplo, acá el límite me dio 0, buenísimo. Existe el límite y vale 0. Está bien. Y f de 0, 0 es igual a 0. Entonces, en este caso, la función es continua. Sí. Pero si, como vos decís, si sigo metiendo, si el límite es más heavy, ¿no? Sí, Y tengo que hacer todos estos pasos y no puedo llegar a la conclusión de si no existe o si existe, lo mismo va a pasar con la continuidad, porque como ya te dije, están relacionadas. O sea, si no sé si el límite existe o no existe, no sé si la función es continua o no es continua. ok. ¿Sí? Lo dejo por ahora ahí, Dale. no, porque quizás por ahí me adelanté y me salió ahora eso en la cabeza No, y igual si no, si te parece, si seguís teniendo dudas o algo, me hablás por Discord, podés armar un chat individual, no sé si estás en el grupo. sí, Bueno,
Cualquier cosa me hablas por ahí y si quieres lo vemos mejor. Dale. Ahora que justamente Mauro hizo la pregunta, tipo, si no hubiese sido el límite concluyente, Ajá. tendría que, o sea, según lo que dice él, tendría que volver a usar el primer método y si me sale 0, volver a usar el segundo método, tercero y así. Claro, ahora Y vamos a hacer un prácticamente, ejemplo igual para que vean lo que pasa, si tengo que usar todos los pasos para que se queden claro. tranquilos. Como que no, si no te sale directo, ya sabemos que es discontinua, digamos, como que asumimos que es discontinua porque vamos a tratar de mostrar que no existe el límite, pero de todas maneras tenemos que seguir porque justamente tiene que quedar plasmado que Sí, estamos mostrando que el límite no existe. O sea, exactamente. que medio que no, si no te sale directo porque es o infinitésimo por acotada o reemplazas y te da un valor, digamos, y lo probamos así como fácil, ya sabemos que va a ser discontinua. Medio como que podemos Claro, asumir, ya entre medio que comillas. intuís que vas, sí, a ver, asegurar hasta que no lo demuestres matemáticamente no podés, pero sí, No, claro. básicamente ya sabes que la función, o sea, en algún momento vas a llegar a que en algún lado el límite te da distinto, o sea, que no existe y que la función va a ser discontinua, exactamente. Como que entendí que estaba más como orientada para ese lado la pregunta del compañero. Claro, a ver, miren, vamos a hacerlo de vuelta. Si el límite es infinitésimo por acotada o se cumple el paso 1 que les puse acá, o sea que directamente reemplazo xy por el punto y me da un valor numérico, ya sea 0, 1, 2, -3, -8, así, ese límite existe y ya puedo, y si ese límite es igual a la función evaluada en el punto, ahí la función es continua. Ahora, si no es ni infinitésimo por acotada, ni tratando de calcular el límite directamente, o sea que ya me da una indeterminación y la tengo que empezar a buscar el valor del límite por otros lados, ya voy intuyendo más o menos que la función es discontinua, porque en algún momento voy a llegar a la conclusión de que el límite no me va a existir. ¿Sí? Perfecto, gracias. Claro. Pregunta, así, Sí. para no ser tan pesado, las pocas formas Te cortaste justo, repetime. le digo, una de las pocas formas que quería demostrar que el límite existe y es continuo es justamente siendo concluyente. No hay muchas otras formas, creo, supongo. Claro, no, es que no hay. O sea, No hay, o directamente calculando es esto, directamente, no. por definición, modo Dios, pero no. Perfecto. Listo, gracias. Listo, bueno, hasta ahí vamos bien. Esto es un caso ideal que les pase esto, ¿no? Infinitésimo por acotada, 0, f de 0, 0 es igual a 0, la función es continua. Este es un caso ideal. Ahora vamos a ver qué pasa con la discontinuidad evitable y con la discontinuidad esencial. Bueno, voy acá abajo. Disculpe, ¿te hago una consulta? Sí, obvio. O sea, en este caso de continuidad, lo que vas a tratar de probar entonces es que sea discontinua la función. Sí, básica, o sea, está mal decirlo, pero sí, como dije antes, al estar tan relacionados límite y continuidad, si yo el límite siempre trato de probar que no existe, básicamente estoy probando que la función sea discontinua en el punto. ¿Sí? Dale, gracias. Ahí está. Bueno, discontinuidad evitable, vamos a ver primero, ¿no? Que es como la que siempre puedo redefinir para que me quede continua. ¿Qué pasa? La discontinuidad es evitable si existe el límite de la función en el punto. O sea, geométricamente lo que va a pasar es que la función tiene como un agujero, ¿no? En el punto. No sé si se acuerdan de análisis 1, que hacíamos como esto, y que eso era la discontinuidad evitable, que el esencial pasaba como algo así, mucho no me acuerdo, ¿no? O sea, que había como esta distancia. Bueno, acá en análisis 2 es básicamente lo mismo, o sea, cuando tengo una discontinuidad evitable, mi función tiene como un agujero y la función la puedo transformar en continua redefiniéndola, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer
un ejercicio. Tengo f de xy igual a seno de xy sobre y. Bueno, como me acuerdo que dijo el compañero antes, ¿qué pasa con el dominio acá? ¿Quién me puede decir? Real es el cuadrado menos el 0. No, real es el Menos. cuadrado, tal que y no puede ser 0. Exactamente, ¿no? O sea, todos los xy pertenecen a los reales, tales que y sea distinto de 0. Ese vendría a ser el dominio de esta función. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero, me piden averiguar si esta función es continua en el 0, 0. Tenemos que fijarnos todos los criterios que les dije antes, al principio, ¿no? Como estos tres. Entonces, yo quiero sacar cuánto vale la función en el 0, 0. ¿Qué pasa acá? Ya está, no se puede. O sea, no existe. No existe mi función en el 0, 0. Y ahora, o sea, condición número 1, fallida, ¿no? Ya sé que no existe. Pero bueno, voy a tener que seguir intentando con las otras condiciones. Condición número 2, tengo que ver si existe el límite en el 0, 0. Entonces, límite de xy en el 0, 0 va a ser igual a seno, igual, perdón, acá no van igual. Seno, ahí está, de xy sobre y. Esto es una indeterminación, ¿no? 0, 0. Pero fíjense que no vamos a tener que hacer nada de acercamientos porque la puedo salvar algebraicamente haciendo esto. Miren, digo que el límite de xy tendiendo al 0, 0, lo que voy a hacer es agregar en ambas, en el numerador y en el denominador, un x. O sea, me va a quedar x por el seno de xy, ¿no? Sobre, acá también agrego un x, xy. Entonces, fíjense, esto, si lo hacen en la cálculo, si saben la propiedad del seno esta, esto es igual a 1, ¿no? Entonces me va a Sí, quedar da 1. x por 1, ¿no? Exacto. Entonces me Y queda el el límite, límite de xy tendiendo al 0, 0, el límite de xy tendiendo al 0, 0 de x. Y esto es igual a 0, a ¿no? 0. Exactamente, o sea, el límite este existe y vale 0, ¿sí? O sea, fíjense que acá llegué como al paso 2 de mis pasos a seguir. O sea, traté de calcular directamente el límite y me dio una indeterminación, pero la pude salvar algebraicamente. ¿Sí? Entonces el Eso límite. sigue contando como concluyente, ¿no? Claro, lo único que hice fue, fíjate, ponerle un X Sí, sí. a cada... Lo acomodaste, digamos. Lo acomodé para que justamente no me tenga que ir por las ramas haciendo... Que igual esto no les va a pasar siempre. Por eso les digo que... por eso hay 3 pasos más. Esto de salvarla algebraicamente es complicado, porque no pasa casi nunca, pero si la pueden salvar algebraicamente, buenísimo, porque ya está. Una vez que calculan el límite y les da un valor, el límite existe y vale eso. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, el límite existe, ¿no? Pero claro, como calculamos antes, f de 0, 0, o sea, la función valuada en el 0, 0, no existe. O sea que la función no está definida en el origen, pero sí tiene límite. Es una función discontinua evitable, ¿no? Entonces, para transformarla en continua, esto es igual que análisis 1, la redefinimos asignándole, vendría a ser como imagen, al origen del valor del límite. O sea, que les va a quedar así. Si la quieren redefinir en continua, vamos a poner que f de xy va a ser igual a
seno de xy sobre y, o sea, lo que estoy haciendo es que la estoy partiendo, ¿no? Cuando xy es distinta del 0, 0, y 0, ¿no? Le doy este valor para definirla en el origen, cuando xy es igual al 0, 0, ¿no? Lo que estoy haciendo acá es que esto me quede igual que esto, para que justamente sea continua, para transformarla en continua, ¿sí? O sea que la discontinuidad evitable se puede salvar, o sea, la puedo transformar en continua a mi función, ¿sí? Milagros, Sí, sería no en 0, 0, sino en x0 y no en 0, 0. Y diferente de 0. ah, 0i. sí, X0. sí. Acá, O paren. sea, donde dice 0, 0 hay que poner x0, nada más. No, ese Ah, falta bueno, borrar. sí, ya está, x0. O bueno, si no, ponele para i distinto Claro, de iba a 0. poner y distinto de 0, y igual a 0. Sí, ahí está, es verdad. Y igual a 0, ahí está, ¿no? Ahí va. Sí. Perfecto, ahí está. Y bueno, nada, entonces ahí ya la pude redefinir y la convertí en continua. O sea que a las discontinuidades evitables como que las puedo salvar. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí. Claro. Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de lo mismo, que es el último, y ya se pueden ir a comer, si es que no comieron todavía. Voy a poner acá discontinuidad esencial. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, que es este de acá. Tengo, ahí está, f de xy es igual a, acá la tengo, 5i x cuadrado sobre x a la cuarta más 3i cuadrado cuando xy es distinto del 0, 0, y 5 cuando xy es igual al 0, 0. ¿Sí? Esta es mi función, ¿no? Y me pide que me fije. Pero y no puede. No. Y podría valer 0 en el denominador del primero, pero después me acordé que tenés un X ahí, así que no dije nada. Ah, ok. Entonces, me pregunta si es continua en el 0, 0. Bueno, tengo que fijarme las condiciones. Condición número 1 era que exista f evaluada en el 0, 0. Entonces, ¿cuánto es f en el 0, 0? 5. Perfecto. F en el 0, 0, 5. Me lo dice acá clarito. Y ahora tenemos que calcular el límite. Paso número 2. Calculo el límite. Tiene que existir y tiene que ser igual a 5, ¿no? Bueno, hagámoslo. Vamos a hacer mis pasos a seguir a prueba de tontos, ¿no? Tengo que calcular el límite de xy tendiendo al 0, 0 de 5i x cuadrado sobre x a la cuarta más 3i al cuadrado. Bueno, a ver, pasos. Paso número 1 era tratar de resolver el límite reemplazando xy por el 0, 0. ¿Qué pasa? ¿Qué me da? 0. Indeterminado. Claro, indeterminado. La puedo sacar algebraicamente, o sea, esto es un análisis que tienen que hacer ustedes, pero yo ya les puedo decir que no se puede salvar algebraicamente, la elegí a propósito, justamente porque no se puede salvar algebraicamente. Bueno, paso número 3 era utilizar... El acercamiento por los ejes.
Exactamente, pero si se acuerdan el truquito que yo les di, ese No tenemos ni acercamiento por suma ni ejes, resta. No hay ni suma ni resta, entonces va a ser paso de acercamiento por recta. claro, como no tengo ni más ni menos en el numerador, ya sé que el límite me va a dar 0 por los dos lados, entonces ni lo hagamos. Entonces sí, dale, empecemos por el acercamiento por rectas, ¿no? Vamos a escribir acá. Acercamiento por... Uy, ya, se me tildó. Esperen un segundo. No sé qué le pasó. Ahí está. Acercamiento por rectas. Que si se acuerdan, lo que hacíamos era decir que I era igual a MX, ¿no? A ver, tenemos que el límite entonces de X tendiendo a 0, si Y es igual a MX, de nos va a quedar 5 MX por X cuadrado, ¿no? Ya saben que si me equivoco me paran, ¿eh? 5mx por x cuadrado sobre x a la cuarta más 3 por mx al cuadrado, ¿no? ¿Nos quedaría algo así? Sí, sí. Perfecto, bueno, pongámoslo un poco más ordenado. Entonces, el límite de x tendiendo a 0 me va a quedar 5mx al cubo sobre x a la cuarta. Sí. X cuarta más 3m cuadrado x cuadrado. Exactamente, ¿no? Ahí está. Me quedaría así. Bueno, ¿qué puedo hacer? Acá abajo puedo sacar un factor común. X cuadrado. Exactamente. En el denominador. Acá arriba me queda igual. Mx al cubo. Ya. Mx al cubo. Sobre. Entonces me queda x al cuadrado por x al cuadrado. Bien. Más 3m cuadrado, ¿no? Me queda así. Perfecto. Entonces, ¿acá qué pasa? El x cuadrado se me va con este cubo. Exactamente. Vamos a escribirlo acá. Límite de x tendiendo a 0 de 5mx, ¿no? Sobre x cuadrado más 3m cuadrado. Bien. Bueno, ¿y ahora qué pasa? No te queda en función de m. Te queda 0. Me queda 0 acá arriba. X cuadrado más 3m cuadrado. O sea que esto es igual a 0. O sea que no depende de m. Ah, O sea que este método no me sirvió de nada. Porque no puedo asegurar ni que existe ni que no existe. pero con una curva de x cuadrado. Ah, o bueno. de AX. Sí, claro, exactamente. Bueno, a ver, Con acerquemos. una x cuadrado. Acercamiento por curvas. Y elijo esta parábola, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Lo que pasa es que, a ver, sí, lo podemos hacer genérica, es lo mismo, pero como ya tenemos que esto es igual a 0, si ya me da distinto de 0, el x cuadrado, ¿no? Ya me alcanza. Más fácil. Claro, para no tener esa molesta, lo hacemos solo con x cuadrado. Esperen que se me está tirando la computadora, no sé por... Ahí está. Consulta. Sí. Este ejercicio es bastante similar al último que hicimos de límite. Y yo ya sabía que haciéndolo por acercamiento de ejes me iba a dar 0. ¿Podía directamente encarar el ejercicio por curvas? Sí, sí, a ver, pueden encarar por donde quieran. Ustedes empiezan por donde más les suene que van a obtener una respuesta más rápido. Sí, yo este ejercicio, si me lo dan así por primera vez, ya lo miro y yo lo encaro por curvas. Pero ya les digo, se gana con la práctica. Al principio, para mí, si ustedes se quieren mandar de una, se mandan, pero usen los pasos al principio, aunque sea, para ir ganando un poco de cancha. Y después sí, ya se mandan a los que les parece a ustedes que les va a dar un resultado más rápido. ¿Sí? Sí, perfecto. Bárbaro.
Bueno, entonces hacemos con y igual a x cuadrado. Decimos que el límite de x tendiendo a 0 va a ser, paren que no me acuerdo la función, ¿dónde está? Ahí. Ponemos 5 por x cuadrado, ¿no? Ahí, sobre x a la cuarta, a la cuarta, sí, x a la cuarta, más 3x a la cuarta. Claro, x al cuadrado al cuadrado. Sí, es lo mismo. Bueno, esto es igual a qué? Resolvámoslo un poquito algebraicamente. 5x a la cuarta dividido 4x a la cuarta. Bien. Más 3x cuarta. Claro, esto es 3x cuarta, ¿no? Entonces, 3x cuarta más x cuarta es 4x cuarta, ¿no? Sí. Lo escribo 4x cuarta. Ahí está. Bueno, x cuarta se me va con x cuarta, ¿no? Entonces... Y resultado final 5 cuartos. Exactamente, 5 cuartos, ¿no? Y fíjense que es distinto de 0. Entonces ya puedo asegurar que el límite no existe. ¿Sí? Bueno, pero el ejercicio no es solo del límite, ¿no? Me estaba preguntando si la función era continua o no. Entonces, el límite no existe. Acá lo escribo. Entonces, ¿qué pasa con la función? No es continuo. Exactamente. Es discontinua que cuando el límite no existe se dice que la función es discontinua. No evitable. Claro, no evitable o esencial, exactamente, porque por más de que yo haga lo que haga, no la puedo redefinir de alguna forma en que sea continua. Vieron que antes, en el ejercicio anterior, yo pude transformarla de alguna manera al decir que es 0, que la función era 0 cuando i es igual a 0, de esa manera la pude transformar en continua, pero cuando tengo una discontinuidad de este tipo, o sea, cuando el límite no existe, es discontinua, no evitable o esencial. Cualquiera de las dos formas se llama. Y esto quiere decir que no la puedo redefinir en continua, no puedo hacer nada. Directamente es discontinua esencial.